¿Se oye bien? ¿Me oís? Buenos días a todos. Yo voy a continuar con esa excelente presentación, esa trayectoria historiográfica que nos ha hecho Enrique Baquedano, donde básicamente ha situado el punto de inflexión en el momento en que nosotros sentamos a trabajar en la garganta. Y cuando lo hacemos, el de abajo. Cuando lo hacemos, entramos, algunos de los que formábamos parte de ese equipo llevábamos ya bastantes años trabajando en África y entramos en un lugar que es muy difícil de describir desde el punto de vista arqueológico porque es excepcional en todos los sentidos. Nunca nos hemos encontrado con una riqueza de fósiles como la que aparece en la garganta del Olduvai, nunca nos hemos encontrado con una preservación tan excepcional de esos fósiles y nunca nos hemos encontrado con la oportunidad de abrir unas ventanas que en toda la arqueología que se está realizando en el continente africano son únicas para entender exactamente el momento crucial en que nos convertimos en humanos. Entre los varios hallazgos, como ha mencionado Enrique, tenemos más hallazgos de los que en este momento, por gestión de tiempo, podemos utilizar. En los últimos 11 años hemos descubierto 12 homínidos distintos, de los cuales la mayor parte todavía esperan que sean estudiados y sean publicados. Entre esos hallazgos, pues nos cabe la satisfacción de encontrar hallazgos, sobre todo de esqueleto postcraneal, que nos aportan informaciones que no conocíamos, porque la mayor parte de fósiles de este periodo normalmente son fósiles de tipo dental o fósiles de tipo craneal. Y podemos decir que, pues entre ellos, que aguardan estudio todavía, están, por ejemplo, restos infantiles de Homo habilis que encontramos en el nuevo yacimiento de PTK, restos de ese esqueleto asociado de Paranthropus boisiei que encontramos en el yacimiento de BK, en el que luego José Iravedra nos contará mucho más todo el potencial de la arqueología que encierra ese yacimiento. Con este hallazgo nosotros pudimos entender básicamente cómo era a nivel biomecánico esas especies de parántropos robustos del África del Este. Y de fecha más reciente tenemos el descubrimiento pues, de esos restos de una criatura que convive, que coexiste en el tiempo con Homo habilis y con Paranthropus boisiei, que es más moderna, es de mayor tamaño, que tiene la evidencia más antigua que existe de una morfología completamente moderna en cuanto a la manipulación de la mano y es también, indirectamente, la evidencia más antigua que existe de un homínido que por fin ya no utiliza la deambulación en los árboles. Es decir, el primero que tiene un compromiso completamente de adaptación al suelo lo tenemos representado en este yacimiento, en estos restos, ¿no? De lo que yo os voy a hablar hoy, es algo que apunté en la conferencia que di en este mismo lugar en marzo y lo voy a hacer con un poco más de información, que es de la parte que creo que nuestro equipo ahora mismo puede realizar una contribución mayor. Estamos intentando trabajar sobre el origen del comportamiento humano. Y lo que hemos hecho en los últimos años es descubrir toda una serie de yacimientos que son nuevos, yacimientos que no teníamos existencia desde los últimos 50 años. Básicamente, todos los equipos que habían desfilado por la garganta del Olduvai nos habían dejado un reestudio de los yacimientos que ya conocíamos. Entonces, entre esos descubrimientos tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de los yacimientos achelenses más antiguos que hay en la garganta, con 1,5 millones de años. Lamentablemente, Fernando Díez no ha podido venir y os lo va a contar Poli. En esos yacimientos tenemos la reconstrucción que vosotros posiblemente conocéis mejor, que es cómo se interpreta qué actividades humanas podemos ver directamente en este registro. Os pido perdón, pero tengo la garganta que esta mañana no tenía voz, así que es un milagro que pueda estar hablando ahora. Bueno, pues este gesto, que es un gesto muy moderno, es un gesto en que el ser humano está colectivamente, cuando miramos todos los cazadores-recolectores en la actualidad, nos damos cuenta de que la mayor parte de ellos comparten una estructura conductual básica, común, que es todos ellos consiguen el alimento de manera colectiva, todos ellos desplazan ese alimento a un lugar referencial y todos ellos comparten intencionadamente ese alimento. Entonces, en ese gesto, lo que hemos hecho los arqueólogos en los últimos 40 años ha sido reconstruir, retrotraer en el tiempo la evidencia de esa estructura conductual
humana en la actualidad. Ese gesto común que nos lo encontramos en todas las sociedades de cazadores-recolectores, nos lo encontramos también en los primeros seres humanos de hace 2 millones de años. Esa ha sido, durante los últimos 40 años, la mayor contribución que ha realizado la arqueología al estudio de la evolución humana. Claro, si... Pero eso nos deja a los arqueólogos paleolitistas con un problema importante, y es que esto no tiene... Si todo lo que podemos decir al fin y al cabo de los primeros seres humanos es que empiezan a consumir carne, que lo hacen de manera colectiva, que la cazan, que esa ha sido una contribución que hemos tardado 35 años de estudios taxonómicos en poder afirmar con solidez. Es decir, que esos primeros seres humanos realmente son cazadores, no son carroñeros, que la carne juega un papel fundamental en ese proceso que nos convierte en humanos. Si eso lo podemos decir, lo hemos dicho ya. ¿Qué nos queda entonces en la arqueología de los orígenes humanos en el siglo XXI si esa parte básica de la conducta humana ya está descrita? Bien, si a mí me preguntan hace 6 o 5 años si era posible meternos más allá en el comportamiento de organización social, de la estrategia socio-reproductora de todas estas criaturas, yo habría dicho imposible. Es decir, el arqueólogo paleolitista tendría que quedarse conformado con estudiar simplemente la adaptación de estos homínidos al medio y reconstruir su dieta. Claro, esto era porque es sumamente difícil que se den todas las circunstancias en el registro arqueológico necesarias para que nosotros podamos ir más allá. Y en este momento, en lo que este equipo creo que va a realizar la mayor contribución en los próximos 20 o 30 años en el estudio de la evolución humana, es precisamente en eso, en que vamos a ser capaces, por el descubrimiento de un registro arqueológico excepcional, de acercarnos, aunque sea de manera estructural, a cómo eran a nivel social esas primeras criaturas, qué estrategias socio-reproductoras podrían tener. Y lo vamos a hacer además de manera científica. Hasta ahora, todos los que sois arqueólogos en esta sala, si hacéis repaso, veis que prácticamente ningún arqueólogo se ha metido en esas cuestiones. Lo más cerca fue Ulin Isaac y salió, digamos, escaldado porque en aquel momento no podía apoyar alguna de las cosas que decía. Nosotros vamos a hacerlo de manera un poco más, pues como se tiene que hacer la arqueología en el siglo XXI, que es con el uso de herramientas mucho más complejas. Y si queremos acercarnos a la comprensión de la organización social de estos humanos, tenemos que hacerlo desde la comprensión de todas las formas de estructuras sociales que existen en el orden de los primates en la actualidad. Básicamente, esta diapositiva resume todas las formas de organización social y de estrategias socio-reproductoras que nos encontramos entre los primates vivos. Tenemos primates que viven en grupos formados por machos y hembras en los que no existen ninguna delimitación de las unidades reproductoras. No hay familias, no hay estructuras de asociaciones entre machos y hembras. Hay una estrategia reproductora de carácter promiscuo dentro del grupo. Es una de las estrategias más comunes, nos los encontramos en hominoideos, nos los encontramos en algunos antropoideos. Está bien. Por características ecológicas, algunos otros primates adoptan estrategias que sí exigen la definición de unidades familiares. Es la estrategia del tipo harén de los gorilas o la estrategia del grupo de los Papios amadria, del grupo de varias familias poligínicas en que hay un macho que se reproduce asociado a varias hembras. Cada una de esas familias, a pesar de residir en el grupo, son totalmente independientes. Nos vamos acercando a algo que nos resulta más familiar. Dejamos esta parte, que es una parte más marginal de los primates, un grupo de primates del Nuevo Mundo, los calitrícidos, que tienen a papá, a mamá y a los niños en una estructura monogámica que sí nos resulta familiar porque es, en términos formales, y pongo énfasis en esto, la que identifica a la especie humana en la actualidad. Claro, estas estrategias no dejan directamente un registro material de esas formas de organización social, pero sí dejan un registro indirecto de tipo biológico. Vemos que las estrategias de organización social, reproductoras de tipo poligámico, pues producen machos que tienen que estar compitiendo por limitar el acceso a las hembras y, por lo tanto, hay gran dimorfismo sexual entre ambos sexos. Las estrategias donde hay una gran promiscuidad, pero no hay, digamos, un freno por parte de los machos para que otros machos accedan a las hembras, tienen menos dimorfismo sexual, pero se da lo que se conoce en biología como competición espermática y los testículos de los machos son mucho más grandes. Este dibujo no está bien hecho porque en realidad el ser humano está situado entre ambos extremos. De hecho, si nos vamos a la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva el ser humano aparece directamente representado como
utilizador de una estrategia de poliginia, es decir, que no frena el acceso de otros machos a las hembras, pero sí tiene competencia con otros machos en el proceso de reproducción. Tenemos entre un 15 y casi un 20% más el tamaño testicular con respecto a la proporción del tamaño corporal. Entonces, ¿es esto un testimonio de que a nivel evolutivo en el pasado tenemos una estrategia no monogámica, que es la que identifica a nivel formal buena parte de las sociedades de forrajeadores actuales en el planeta? Cuando antes decía que había un parecido monogámico entre los calitrícidos y los humanos, ese parecido es solamente a nivel formal. Es decir, la cooperación que hay entre el papá y la mamá termina cuando la cría se desteta, mientras que en el caso del ser humano nosotros cooperamos de manera continua no solamente en el crecimiento de la progenie, sino para la manutención de individuos dentro del grupo. Los calitrícidos viven de manera aislada, como familias aisladas. El ser humano es el único primate que tiene estrategias monogámicas donde se reside en grupo y además donde las relaciones son relaciones de metagrupales, como se conocen, porque son relaciones de cooperación no solo dentro del grupo, sino también con otros grupos. Esa es una característica única del ser humano. Y a nosotros nos interesaría saber cuándo ha aparecido a nivel evolutivo. Cuando observamos toda la diversidad de formas, porque el ser humano en la actualidad no tiene una única estrategia de reproducción, tiene varias, cuando observamos todas esas formas, nos damos cuenta de que las estrategias de tipo poligínico en nuestras especies están más vinculadas a sociedades que están en sistemas de producción, no a sociedades que están en caza y recolección. En las sociedades de caza y recolección lo que solemos ver es que la estrategia predominante, con más del 90% de los casos, es la estrategia monogámica. Claro, si esto es así, uno podría pensar que siendo la representación en la estructura económica más antigua, tendría que ser la estrategia más primitiva que hay en la evolución humana. Si esto es así, corremos el peligro de irnos al Plioceno, reconstruir la Etoli y pensar que en la Etoli macho y hembra ya disfrutaban de esos gestos monogámicos que identificamos nosotros en nuestra especie en la actualidad. Esta diapositiva la puse en la conferencia de marzo. Si esto es así, significa que toda la estrategia monogámica que identifica al ser humano en la actualidad está asociada a nuestra trayectoria evolutiva y por lo tanto no hay nada que podamos hacer en contra de ella. Es importante comprenderla. Es muy importante comprender cómo hemos evolucionado hasta llegar a este tipo de estrategia. ¿Forma parte del origen del ser humano o es una adenda en la transformación de la evolución social de las criaturas que nos han precedido dentro del orden del género Homo? Es otra de las preguntas que deberíamos ser capaces de responder. Bien, el ser humano entonces está organizado, como comentado, con un grado de cooperación elevado. El consumo de carne es importante en las dietas de los cazadores-recolectores actuales. El alimento es intencionalmente compartido y todo esto se realiza, se gestiona en puntos concretos, que es lo que conocemos como campamentos en la actualidad. Bien. ¿Hay alguna manera de poder leer arqueológicamente esas organizaciones sociales? Y esto entronca con lo que yo decía hace unos minutos de que si me lo llegan a preguntar hace 5 o 6 años habría dicho que no. Pues en la actualidad sí, en el pasado, hasta hace muy poco tiempo, no. Hay un trabajo etnoarqueológico impresionante que realiza John Yellen en 1977, en el cual se da cuenta de que la utilización que hacen los seres humanos del espacio es una utilización social. Es decir, un grupo de cazadores-recolectores no se instalan aleatoriamente en ese paisaje y cada una de las unidades familiares que forman parte de ese grupo utilizan el espacio de manera independiente, de manera individual, aunque el campamento sea utilizado de manera colectiva. De la misma manera que hacemos nosotros en la actualidad. Yo tengo la seguridad de que si ahora mismo me adoso a alguno de vosotros y me voy a vuestra casa, tendríais serias objeciones a que yo utilizara el espacio doméstico vuestro con la misma libertad que utilizo el mío. Es decir, que seguimos haciendo una utilización social de ese espacio. Y esa utilización social genera acumulaciones de materiales distintas en ese espacio, correspondientes cada una de ellas al espacio que ha utilizado cada una de esas familias. Un arqueólogo del futuro que venga y pueda analizar esta distribución espacial de lo que han dejado estos cazadores-recolectores, tendría la posibilidad de poder delinear que aquí había unidades familiares claramente identificadas, claramente separadas. Ese trabajo
que hizo John Yellen llega a extremos de sofisticación que no le hemos sacado el suficiente potencial. Por ejemplo, sabemos en todo el conjunto de yacimientos que estudia que hay un total de 250 personas que ocupan esos yacimientos. Si vemos, estos son distintos tipos de regresión, vamos a irnos a la más fiable, que es la final. Si comparamos el número de gente real que hay en cada uno de esos yacimientos y la que las regresiones predicen una vez que analizan las densidades de materiales en cada una de esas áreas domésticas, nos encontramos con que prácticamente predice con un grado de exactitud muy elevado el número de gente que estaba ocupando esos enclaves. Impresionante. Pero no solamente lo hace con el número de gente. Cuando aplicamos las regresiones a la duración temporal en que se ha ocupado un campamento, cuanto más tiempo estamos en el campamento, depositamos más basura, hay mayor densidad de restos. Bien, si aplicamos esas mediciones, esas regresiones, nos hacen ver que efectivamente el total de días representados por estos campamentos, las regresiones lo predicen también de manera muy exacta. Por primera vez los arqueólogos tenemos una herramienta referencial potencialmente muy útil para poder aproximarnos a dos elementos que ahora le ha causado pavor a los arqueólogos paleolitistas, que es hablar del tamaño de los grupos que vivían en estos yacimientos y que es hablar del periodo temporal que está representado por estos yacimientos. Como veis, las correlaciones son muy elevadas, ¿eh? Y eso lo vemos en la actualidad. Las distancias entre todas las unidades familiares que forman parte de un grupo pueden ser mayores cuando hay más dependencia económica o cuando hay menos riesgo de predación, o pueden ser mucho más próximas, tenemos el vecino adosado justamente al lado, cuando el riesgo de predación es mucho mayor. Eso puede ser en África con los carnívoros que hay, o si nos vamos al Amazonas, porque el riesgo mayor de predación es el mismo ser humano. Es decir, que los campamentos se tienen que acorazar y las mismas estructuras familiares las vemos independientes, pero en un espacio mucho más próximo. Esto, como mostró antes Enrique, lo ha estudiado mucho Binford, lo han estudiado varios arqueólogos, y podemos irnos ahora mismo a campamentos actuales, ver todas las chozas, las unidades de habitación de todas estas familias, ver el yacimiento según queda cuando transcurre un poco de tiempo y analizar exactamente cómo podemos identificar eso a nivel arqueológico. Y ahora hay una gran cantidad de herramientas estadísticas, herramientas muy potentes que nos permiten decir, por ejemplo, en yacimientos de ocupación muy breve y con solamente una única ocupación, 3 familias, con estas herramientas delimitamos muy bien los 3 clústeres que han generado esas familias, aunque algunas veces las familias generan más de un clúster, ¿eh? Estas herramientas estadísticas, nos permiten identificar a nivel espacial con claridad todas esas áreas de acumulación, y lo podemos ver, incluso tienen tal poder de explicación que lo podemos ver en yacimientos que son más complejos, es decir, en asentamientos donde hay un carácter de palimpsesto, donde estas mismas 3 familias en la época seca están aquí, pero se desplazan aquí en la época de lluvias y además añaden una unidad mayor. Esto, que es en realidad una superposición de más de una ocupación, también lo podemos identificar con este tipo de herramientas estadísticas porque se pueden ver. El ser humano es un ser que genera multitud de clústeres de densidad en función de esas familias bien identificadas que los componen, ¿no? Lo podemos ver. Bien, si en la actualidad podemos acercarnos al registro que generan los cazadores-recolectores y poder verlo, la pregunta es, ¿estamos en posición de poder aplicar eso al pasado? Y yo diría, sí, si cumplimos con estas condiciones. Es decir, que tengamos yacimientos que sean totalmente antropogénicos, es decir, que estén elaborados exclusivamente por homínidos en el pasado, que no sean yacimientos mixtos donde hay procesos naturales, donde hay carnívoros, donde hay homínidos. Necesitamos solo yacimientos antropogénicos, que son los que preservan la información espacial original de la organización social de esos grupos. ¿Qué más necesitamos en esos yacimientos? Necesitamos que los restos tengan la suficiente preservación como para poder ver el ciclo de todos los agentes que intervienen en la formación de ese yacimiento. Luego necesitamos yacimientos con muy buena preservación. Y aquí tenemos un problema muy grande, porque hasta este momento, de todos los yacimientos que existen en el Pleistoceno inferior africano, que nos permitieran decir que tienen buena preservación, que podemos decir lo que han hecho los homínidos, que podemos decir lo que han hecho los carnívoros o los procesos naturales, y que además tafonómicamente podamos defender que son antropogénicos, solamente tenemos uno para todo el Pleistoceno inferior africano, que es el FLK-Zingg. La tercera condición es, cuando tenemos esos yacimientos, necesitamos abrir una ventana grande, lo suficientemente grande como para poder ver moverse a los homínidos en ese espacio. Y aquí tenemos un problema, y es que toda la arqueología que se ha realizado desde la década de los 80 en adelante es una arqueología a pequeña escala.
Es una arqueología donde las excavaciones son muy pequeñitas, son más que ventanas, son mirillas, lo que podemos ver de esa conducta de 2 millones de años. Tenemos que volver a las excavaciones originales que realizó hace medio siglo Mary Leakey, que tienen el tamaño suficientemente grande como para poder ver a nivel espacial qué está pasando. Eso lo estamos intentando corregir nosotros. Todos los yacimientos que vais a ver hoy aquí son yacimientos que estamos excavando en extensión. Estamos abriendo ventanas muy grandes y que nos van a permitir decir cosas como lo que vais a oír justamente dentro de unos minutos. Otro elemento fundamental que necesitamos es que el nivel arqueológico que encontramos en esas ventanas tenga una disposición discreta. Quiere decir que estén los restos depositados en una cota vertical muy restringida, que implica muy poco fenómeno deposicional. Cuando tenemos depósitos muy verticalizados, ahí podemos tener cientos de años en que varios procesos están depositando cosas. La asociación espacial de cada uno de esos procesos no se puede leer, pero en un nivel que tiene toda la superficie localizada en un paleosuelo, ahí sí podemos leerlo. Esto mismo nos lo vamos a encontrar con que una vez que tenemos esa suerte de tener la conjunción de estas 4 variables, lo que tenemos que tener es que después de que esos homínidos han dejado ese testimonio, el proceso de sedimentación, los procesos de alteración postsedimentaria, tienen que ser lo suficientemente débiles como para no desconfigurar la asociación espacial que han dejado esos humanos en aquel momento. Y entonces, si me preguntáis, ¿tenemos algún yacimiento así? En este momento, de los que todo el mundo conoce a nivel oficial, tenemos el FLK Zinc. La fortuna que nosotros tenemos es que vamos a añadir más yacimientos al FLK Zinc que comparten esas características y podemos ver si hay patrones. No nos podemos ir a los yacimientos que tienen 2,5 millones de años porque desgraciadamente la preservación de huesos es pésima. Y entonces, en medio millón de años solamente tenemos 15 huesos con marcas de corte que no nos permiten decir gran cosa. No nos podemos ir a otras zonas de África, como en Kenia, en Kobifora, donde hay docenas de yacimientos del mismo periodo que en Olduvai, pero la preservación sigue siendo mala. No podemos ver qué hacen los homínidos, no podemos ver qué hacen los carnívoros exactamente. Tenemos que volver una vez más a la excepcionalidad de la preservación de los yacimientos de Olduvai. Y es ahí cuando nosotros hemos descubierto yacimientos nuevos. AMK está aquí, no lo he puesto porque tiene un problema y es que es un palimpsesto, pero hay yacimientos antrópicos, antropogénicos, como son PTK, como son DS, o el recién descubierto en la última campaña, que es AGS. Cuando digo una ventana grande me refiero a esto, me refiero a alguien que tenga el coraje de decir voy a sacar toneladas y toneladas de sedimento para abrir un espacio lo suficientemente amplio. Cuando Mary Leakey hizo eso, se encontró con... Bueno, sobre este yacimiento en concreto, cuando ha mencionado Enrique antes que ha habido un debate de caza y carroñeo, el único yacimiento que se empleó para todo ese debate fue el FLK Zinc. Entonces, basar una interpretación de cómo eran todos los seres humanos a partir de una muestra que se reduce a 1 es tremendamente arriesgado, ¿no? Esto es el FLK Zinc. El FLK Zinc es un yacimiento donde tenemos que el 90% de los restos están aglutinados en un único clúster y si nos vamos al 83% en un clúster incluso más pequeño. Es decir, que da la sensación que en este pequeño espacio, que es ligeramente superior a 25 metros cuadrados, un grupo de homínidos, durante un periodo temporal indeterminado, estuvo aportando un mínimo de 21 animales, un máximo de 50, y los estuvieron consumiendo exactamente en el mismo emplazamiento. Cuando un cazador-recolector en la actualidad trae animales a un campamento, lo que sucede es que ese animal es diseccionado en tantas unidades familiares como existen en ese campamento. Y los restos de ese animal se dispersan dentro del campamento. El proceso que tenemos aquí es justamente lo opuesto. Es decir, los animales que han entrado aquí no han sufrido un proceso de dispersión. Una buena parte de esta dispersión la debemos a que los carnívoros que vienen después cogen huesos y los dispersan a nivel perimetral, sino que los homínidos han traído las carcasas una y otra vez, las han consumido colectivamente, exactamente en un mismo emplazamiento. Esto está ocultando una información sobre la organización social de estos humanos valiosísima, pero que solamente es válida si somos capaces de ver que esto no es una anomalía, sino que esto es un patrón regular de esos homínidos. Necesitamos desesperadamente más yacimientos de estas características para poder entenderlo. La pregunta es este patrón circular un proceso postsedimentario? ¿Es artificial, algo que no han dejado los seres humanos? Algunos investigadores postularon,
con cierto desdén hacia todas las técnicas tafonómicas que existen en la actualidad, que ese podría ser el caso. De hecho, lo que utilizaron fueron los dibujos, las planimetrías de Mary Leakey para medir las orientaciones de los huesos, pero, como se vio después, cuando colocamos las fotografías sobre las planimetrías, ningún hueso encaja ni está orientado de la misma manera, y cuando después se excavan los mismos yacimientos, las orientaciones originales de esos yacimientos no tienen nada que ver con las que se leen de las planimetrías de Mary Leakey. Por lo tanto, toda esa reconstrucción de que los yacimientos del Dubái tenían una posición derivada es una reconstrucción pues, que hacía acto de lo que se llama un acto de fe de que esas planimetrías estaban correctas. Yo no sé si os acordáis de la tercera entrega de Indiana Jones en que se le exigía a Indiana un salto de fe. Bueno, ese salto de fe lo han pegado varios de estos analistas y han terminado como los cruzados. Bien, tenemos muchas herramientas, muchísimas herramientas que nos permiten ahora mismo coger los conjuntos de esos yacimientos, ver cuál es la morfología de cada uno de los especímenes, ver cuál es la estructura ósea que tiene cada uno de esos especímenes y poder identificar si ese yacimiento está transportado, si ese yacimiento está depositado por los homínidos hace 2 millones de años en el mismo sitio donde lo estamos recuperando nosotros. Y cuando aplicamos eso al Dubái, vemos que en el FLK Zinc no se ha movido prácticamente nada, se ha movido muy poco, y si se ha movido ha sido por intervención de esos carnívoros que empiezan a dispersar algunos de los huesos que originalmente estaban en ese clúster central. Tenemos muchas herramientas, como he dicho. Una de ellas es ver todas las fracciones de tamaños de los especímenes. Cuando hay una introducción de flujo hidráulico, los especímenes pequeños se nos van, aquí están perfectamente representados. Ahí no ha habido ninguna condición de energía que haya alterado la asociación espacial original de ese yacimiento. Tenemos herramientas de última generación, que es lo que se conoce como tafonomía espacial, donde vemos qué formas tienen que tener las concentraciones de materiales en función de sus categorías y las podemos medir estadísticamente. Se puede detectar cuando nos metemos ahora en un yacimiento si ha pasado un flujo hidráulico o no, solamente mirando estas categorías y la forma que adopta en su concentración y dispersión. Una vez más, en el Dubái lo que tenemos es claramente un clúster que no ha experimentado ninguno de esos procesos. Entonces, esto nos conduce a la segunda pregunta. ¿Podemos leer la estructura social de estos humanos en ese yacimiento viendo el único clúster? ¿O es el clúster un artificio propio de las condiciones ecológicas en que estos humanos consumían los animales? Nos podemos encontrar como en Busca del Fuego, los homínidos subidos al árbol para evitar los carnívoros y consumiendo cada vez las carcasas dentro de esos árboles, como hacen los leopardos, y obviamente cuando se caen esas carcasas formarían un único clúster a pie de ese árbol. Luego sería fundamental ver si podemos reconstruir si ese ambiente tiene un único árbol o es un ambiente que está plagado de árboles y por lo tanto no existe esa constricción. El trabajo reciente que ha hecho uno de los miembros del equipo, Héctor Arranz, tenemos que no solamente el FLK Zinc, sino todos los demás yacimientos que hemos encontrado, el predominio de árboles sobre esta plataforma es abrumador. Tenemos un hábitat muy forestal, tenemos un bosque lacustre muy grande, no había un único árbol, sino que tiene que haber muchos. Y en el caso del zinc, aquí lo tenemos, esta franja de aquí, o en el caso de DS o de PTK, lo que tenemos es presencia incluso de helechos, que implica que los árboles, las canopies de los árboles se están tocando para limitar el acceso del sol al suelo. Luego hay mucha masa forestal, no hay una constricción que nos permita decir que ese es un gesto de subirse el alimento a un único árbol. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese emplazamiento? ¿Es una anomalía? Tenemos una única muestra, no podemos saberlo. Bien, aquí es donde entra lo que apunté en la charla que di aquí en marzo y es la utilización por primera vez. Una de las cosas en las que nuestro equipo puede estar orgulloso es que es la primera vez que un equipo arqueológico utiliza herramientas de inteligencia artificial. Y con esas herramientas de inteligencia artificial lo que estamos haciendo es no solamente predecir cómo pueden ser las partes de los yacimientos que todavía no hemos excavado, sino incluso adentrarnos en el paisaje e intentar buscar los hábitats más adecuados para encontrar yacimientos nuevos. Ese enfoque que lo hemos hecho, como vais a ver detalladamente, a través de la reconstrucción de cómo eran esos paisajes hace 2 millones de años, que os va a mostrar David Uribe Larrea dentro de unos minutos, nos ha permitido hacer lo que no ha hecho nadie en 50 años, que es no solamente encontrar yacimientos nuevos, sino duplicar el número de yacimientos que encontró Mary Leakey habiendo trabajado prácticamente 3/4 de siglo en la garganta. Nosotros lo hemos hecho en 7 años. Sobre esa reconstrucción paleotopográfica de esos paisajes tenemos los yacimientos de Mary Leakey en esta posición y aquí tendríamos donde estaría el lago y nosotros nos hemos dado cuenta de que a cada uno de los inputs fluviales que vienen desde las tierras altas
En esos entornos la habitabilidad era óptima, muy buena, y nos encontramos en cada uno de esos interfluvios presencia antrópica en forma de yacimientos. Todos los yacimientos antiguos del Dubái los hemos encontrado aquí, los nuevos. ¿Y cómo son esos yacimientos? ¿Qué estructura tienen? Os voy a ofrecer una visión del primero que hemos estudiado en más detalle y lo vamos a comparar a FLK. Luego nos vamos a meter un poco en DS y en AGS también. Lo primero que vemos es que esas herramientas que tenemos en el Think nos permiten modelar, nos permiten entender que es un único clúster, como os había comentado. Aquí lo tenemos, PTK, en PTK nos encontramos lo mismo. Ese clúster tiene una forma un poco más alargada porque aquí tenemos un sistema de rills, hay un sistema en que las escorrentías de la lluvia nos deforman un poco la organización espacial, pero no lo suficiente como para poder decir que borra la gran deposición original en forma de un único clúster. Cuando comparamos la lítica y los huesos, nos damos cuenta de que la lítica está mucho más concentrada que los huesos, porque en la lítica no le afecta la intervención de carnívoros posterior, a los huesos sí, y eso sucede en los dos yacimientos, y en ambos casos estamos hablando de un único clúster. Es decir, hay una organización social detrás de esos seres humanos que hacen que colectivamente estén utilizando una área muy pequeña, muy restringida de esos espacios. Lo podemos identificar y podemos realizar predicciones, lo que son regresiones a nivel espacial, en que a partir de los datos originales captamos la tendencia espacial en la ventana y con esa tendencia espacial podemos no solamente definir con claridad los grados de densidad, sino extrapolarlo fuera de la ventana. Esto lo hablé en más detalle en la charla que di aquí en marzo, no me voy a meter en más detalle ahora, pero sí diré que eso nos permite realizar predicciones de qué nos vamos a encontrar en el ámbito que está rodeando inmediatamente al yacimiento. Y cuando hemos hecho eso, nos hemos dado cuenta, ante nuestra sorpresa, de que el algoritmo tenía que tener algún fallo porque una ventana que es lo suficientemente grande como para poder meter en ella por lo menos 8 o 10 campamentos de un cazador-recolector como son los Hassa en la actualidad, nos daba el algoritmo que toda esa ventana estaba vacía, que toda la arqueología estaba en la parte que ya se ha excavado. Cuando hicimos el sondeo, todos los sondeos en ese paisaje, sondeo tras sondeo nos daba exactamente lo mismo, no hay nada. Decidimos saber si el algoritmo funcionaba poniéndolo a prueba aquí, en este margen, donde daba algunos puntitos blancos, vamos a ver si funcionaba, a ver si es una cuestión simplemente del algoritmo. Y el algoritmo nos predecía esa disposición de los restos en esta ventana que hemos abierto aquí. Aquí decía que no había nada, efectivamente no había nada. Cuando nos metimos aquí, la disposición espacial original no era la que nos decía el algoritmo, pero la densidad sí, solo se equivocó en un resto. Con lo cual, esta herramienta nos permite decir que el algoritmo funcionaba y cuando completamos todo el muestreo alrededor del paisaje que rodeaba el yacimiento nos dimos cuenta de que no es que solamente existiera un clúster porque arqueológicamente solo hemos excavado un clúster, sino que en todo el paisaje que lo rodea solo hay un clúster. Eso mismo lo realizamos en PTK. En PTK tenemos también, el algoritmo nos dice, tu yacimiento tiene un único clúster de gran densidad, pero luego en cuanto te vas fuera no va a haber material. Predice que había material aquí, en esta parte que estaba sin excavar cuando se realiza la predicción, y esta es la planimetría una vez que se hace la excavación, donde efectivamente, si comparáis las densidades que vemos aquí, son muy parecidas a las que hay aquí. Esta densidad aquí con este rojo es esta densidad que tenemos aquí. ¡Qué curioso! Vamos a excavar fuera del yacimiento, y excavamos las ventanas fuera del yacimiento y tampoco hay nada. El patrón se repite, es exactamente igual que el del FLK Think. Con lo cual podemos decir que el FLK Think no es una anomalía, sino que responde a un patrón que tenemos identificado en un mínimo de 2 de los yacimientos antropogénicos que tenemos para el Pleistoceno inferior en todo África. Sabemos que es autóctono, que ese patrón es autóctono. Ese conjunto no se ha formado porque haya procesos que hayan generado un círculo. Los procesos de alteración lo que hacen es lo contrario, disgregan, dispersan, no concentran. Sabemos que ese único clúster, curiosamente, en los dos yacimientos tiene proporciones similares. Estamos hablando de 25 a 30 metros cuadrados. En los dos yacimientos, curiosamente, se repite lo mismo, la misma proporción. Y esto nos recuerda lo que nos decía Yellen de que el tamaño de los clústeres determina el tamaño o el número de individuos que ocupan ese espacio. Luego, están respondiendo seguramente a estructuras grupales similares a ambos yacimientos. Las ocupaciones son intensas y no están sujetas a lo que se llama el time averaging, es decir, no son el resultado de ocupaciones muy espaciadas a lo largo del tiempo, porque lo bueno que tiene la preservación de estos yacimientos es que al ver estos restos los huesos empiezan a secarse en África,
escasamente a unos meses después de haber sido depositados. Cuando tú ves el grado de desecación del hueso, tú puedes ver el grado de años que ese hueso ha estado expuesto a la intemperie y puedes decir cuánto tiempo ha llevado a esos seres humanos realizar esas acumulaciones. En los dos yacimientos el weathering predominante es de tipo 0, es decir, estamos hablando de yacimientos que se han formado en lapsos temporales de meses o a lo sumo un año. Es decir, escalas temporales que para el periodo en el que estamos estudiando son sumamente breves y que nos indican que esa propiedad, esa utilización del espacio posiblemente no ha sido una utilización muy espaciada en el tiempo, en ese año, año y pico que haya durado la reutilización de ese enclave. Los homínidos una y otra vez están trayendo animales a esos enclaves y curiosamente en los dos yacimientos se están trayendo los mismos tipos de animales. Luego el patrón se encuentra hasta esa escala. Y eso nos permite ver, cuando nos vamos al otro yacimiento que os he comentado, en DS no tenemos ese patrón, tenemos una cosa que estamos intentando explicar en este momento. Este es el yacimiento más grande que existe en el Pleistoceno inferior a nivel mundial en este momento. La acumulación de restos es impresionante y si lo pongo a escala con el FLK Zinc, aquí tenéis el FLK Zinc en escala, esto es parte del yacimiento que todavía está en proceso de excavación y podéis comparar que hay mucha más densidad, pero que además hay más de una zona. Aquí no hay un único clúster, hay muchas zonas donde hay acumulaciones de estos materiales. Porque este yacimiento que tenemos aquí sí encajaría con lo que antes he definido como un yacimiento de tipo palimpsesto. Este es un sitio en que los homínidos vienen una y otra vez a consumir animales y seguramente los periodos representados son más amplios que en los otros yacimientos. Cuando la preservación de este yacimiento es tan buena, nos permite ver cosas como la que vais a ver a continuación. Esto es parte del proceso de excavación. Aquí tenéis algunos de los restos, veis cómo son la cantidad de materiales que van saliendo en el proceso de excavación. Nos permite ver que en el momento en que estamos excavando podemos individualizar restos pertenecientes a un mismo animal. Y cuando vemos los restos que pertenecen, por ejemplo, a un ñu que se ha comido un grupo de estos seres humanos, nos damos cuenta que, una vez más, en contraste con lo que hacen los cazadores-recolectores actuales, de dispersar ese ñu en tantas unidades familiares como hacen, en este emplazamiento ese ñu se ha consumido in situ. La dispersión es una dispersión mínima. En 9 metros cuadrados podemos encontrarnos prácticamente casi todo el ñu. Esto implica que el consumo de ese ñu ha sido colectivo, todo el grupo lo ha realizado junto sobre el mismo espacio. La organización social de ese grupo de homínidos no es la que identifica a nuestra especie en la actualidad en un sistema de caza y recolección. Esto no lo habíamos podido ver nunca antes. Estas son las primeras ventanas y las primeras técnicas que nos permiten por primera vez en la historia de la arqueología paleolítica acercarnos al mundo social de criaturas de 2 millones de años. La primera vez. El impacto que va a tener esto en los próximos años va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que estos son patrones que se repiten y que responden a ese tipo de organizaciones sociales. Aquí tenéis un ejemplo claro, aquí tenemos todo el esqueleto axial de un ñu y la dispersión de las costillas y de los otros elementos en el área justamente periférica. Bien, ese patrón se reforzaría mucho más si lo podemos encontrar en otros yacimientos. Y el último que hemos encontrado es AGS. Este es el de la última campaña. Es un yacimiento que tiene propiedades, en lo poco que lo hemos excavado, que se parecen en principio a PTK. Es un yacimiento que a nivel espacial da la sensación de que es pequeño. Hemos sondeado toda esta parte y la parte posterior, que entronca con uno de esos ríos, y nos da la sensación, por los materiales que hemos encontrado en superficie, que lo que hay es una zona espacialmente muy reducida, donde hay una gran densidad de restos, como la que veis aquí, una gran densidad de restos, que se puede parecer, no lo puedo decir, pero lo adelanto, tiene visos de parecerse a lo que es PTK y por lo tanto sería otra parte similar a ese patrón que os estoy comentando aquí. Ese yacimiento se denomina AGS porque hace un año y pico, voy a hacerlo de umbral, de promocionar el libro, voy a promocionar mi libro. Hace un año y pico, 2 años, tuve la fortuna de que Carmen Cacho me invitara a presentar el libro y lo presentamos los dos autores, Alberto Gómez y servidor. Alberto Gómez desgraciadamente falleció de manera prematura y por lo tanto decidimos que una manera de honrarle sería bautizar el nuevo yacimiento con su nombre. Por eso es Alfredo Gómez Site, AGS. Yacimiento espectacular no solamente en la fauna, sino también en la industria. Las piezas de industria que están saliendo son muy importantes para el estudio del oldubayense. Y como no es excepción, en todos los yacimientos del lecho 1 de Olduvai, no solamente hay una arqueología espectacular, sino que hay restos de homínidos también. Y este yacimiento no era una excepción, nos ha dado el primer resto de homínido este año pasado también. Esperamos a ver si se sigue portando
bien en campañas sucesivas. ¿Qué podemos decir de esto? Y con esto voy a terminar, me vais a permitir solo 2 minutos y ya finalizo. Podemos decir que en cuanto al comportamiento, en cuanto a la estructura social del comportamiento de estos seres humanos como consumidores de carne, lo que más se parece, si vemos ahora mismo carnívoros en la actualidad, en cuanto a cómo utilizan el espacio, esos carnívoros podrían ser carnívoros como los leones. Los leones cazan una manada, o sea, cazan una presa, esa presa es consumida colectivamente exactamente en el mismo emplazamiento donde la han terminado depositando, ¿vale? ¿Quiere decir que la estructura social de estos homínidos es la estructura social de los leones? No. ¿Pero que podría serlo? A lo mejor. A lo mejor. Esto nos lleva a un concepto que está de moda ahora mismo en los institutos de dinámica evolutiva en Harvard, que es el estudio de la eusocialidad. La eusocialidad es la forma más perfecta de organización social que ha tenido lugar en la evolución orgánica del planeta. Y en la eusocialidad lo que se estudian son determinadas especies, generalmente especies de insectos, mucho menos especies de mamíferos, en que hay un grado de cooperación extremo entre todos los que componen esa comunidad. Y ese grado de cooperación extremo hace que haya solapamiento de varias generaciones en la ocupación de un enclave, en este caso de un nido. ¿Sí? Hay una división clara de las labores. El grado de cooperación es tan elevado que se optimiza repartiendo las labores. Hay una parte de la comunidad que no se reproduce, la otra parte sí, y eso nos lo encontramos también en algunas especies de mamíferos, algunos de ellos pues sumamente adaptables al espacio, porque en toda especie donde se da un proceso de eusocialidad, la adaptabilidad es extrema, es tremenda. Si nosotros vemos ahora mismo, si cae una bomba, o vemos ahora mismo las densidades de biomasa real que existen en el planeta, vemos que somos las especies eusociales, nosotros incluidos, las que tenemos mayor densidad. Cogemos las hormigas, nos cogemos a nosotros, tenemos mucha más densidad que ningún otro. Este libro es el primero que presentó a nivel popular este concepto de la eusocialidad. Y él decía que la clave en la aparición de la eusocialidad está en el nido. En el nido. El momento en que tenemos un punto referencial en el que se articula toda esa organización, a partir de ahí emerge todo lo demás. Y ese nido, en las sociedades recolectoras actuales, es el campamento. Es el campamento. Entonces esto nos lleva a decir, a nivel arqueológico, ¿hasta dónde podemos ver algo que arqueológicamente podamos defender con los referentes etnográficos actuales como una plasmación de una estrategia monogámica en nuestro pasado? Pues nos podemos ir al Paleolítico Superior, únicamente vinculado con Homo sapiens sapiens. Y en el Paleolítico Superior sí tenemos yacimientos arqueológicos que nos muestran con claridad que hay estrategias pues, de tipo similar a la que vemos en la actualidad. Hay espacios individualizados domésticos que corresponden seguramente a familias independientes. Aquí tenéis ejemplos en algunos de estos yacimientos gravetienses del este de Europa. Pero, igual que sucede en la actualidad en los cazadores-recolectores. Pero en este momento no tenemos ninguna evidencia que nos permita ir más allá del Paleolítico Superior y hablar de posibles organizaciones sociales similares a las de nuestra especie. A lo mejor dentro de un año os estoy contando otra cosa, pero en este momento con la evidencia que tenemos no podemos decirlo. Gracias por vuestra paciencia y vuestra atención.